boletín Fale y dejó esta frase muy puntual: el sidieguismo le terminó cagando la vida. Como todos le decían que sí, todo lo que ocurría, terminaron arruinándole la vida y termina en esa muerte de Maradona. Fue larga, fue más de 2 horas hasta ahora, solo con la fiscalía. Habrá que ver qué ocurre. Empezó con la polémica alrededor de Nisanchuk, de los abogados de Kosachov, tratando de sacar a Janina del juicio, tratando de que no hablara. En un momento apareció un abogado y dijo: pero si ustedes la pidieron en la lista de testigos, ¿por qué ahora quieren que no esté? ¿Qué es lo que ocurrió alrededor de ese cambio? Bueno, entienden que todo lo que hicieron en todo momento tenía que ver con trabar cualquier tipo de declaración. ¿Hablará Luque después de esto? ¿Pedirá hablar Kosachov después de Janina? Pero en esta audiencia, en la tercera del nuevo juicio, hablan los audios. Porque una vez más, la Fiscalía, a través del doctor Ferrari, luego de la declaración de Luque en los últimos días, en las primeras audiencias, pidió incorporar en la de hoy un audio. Lo vamos a escuchar de cómo Luque, 3 meses antes de la muerte de Diego Armando Maradona, 3 meses antes de la muerte, planificaba una estrategia sobre la historia clínica. Voy a armar una historia clínica bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui, y lo que hizo él en el medio también. Es información, ¿viste? Potencialidad de muerte él inminente no tiene. Tiene una enfermedad crónica, que es el alcoholismo, qué sé yo. Pero, o sea, responsabilidad no me cabe. Pero si se llegan a tirar a alguien, poniéndose la familia en mi contra, la familia, no sé, de parte de la hija, quien sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Así que buenísimo, el lunes vos me envías eso y yo ya me pongo en campaña, armo todo, y lo que le vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contras, y si está de acuerdo o no. Y eso lo tiene que firmar. Que se firme de que él es consciente de todo, de que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, de que se le solicita salud mental y él no quiere, todo. ¿Qué quiere que le meta, boludo? Merca, ¿quiere que le meta? Sin duda, uno de los audios que más lo complican hasta el momento a Luque, ¿no? Un Luque que intenta en todas las oportunidades que puede volver a declarar, volver a meterse, volver a defenderse, pero la Fiscalía expone este tipo de audios que lo deja en un lugar, Leo, muy complicado. Luque jugó en el primer juicio, en el juicio anulado, con callarse la boca, con no hacer nada y tratar de esconderse atrás de sus abogados. Cambió su representación de abogados y con ellos cambió la forma de enfrentar este segundo juicio. En la primera audiencia jugó en la primera carta, que era pedir que se sepa de antemano quiénes se iban a declarar. En la segunda jornada lo que hicieron fue anticiparse, no respetar ese mismo pedido que habían hecho y decir: Luque va a declarar. Aburrió a todo el mundo con cuestiones técnicas que no explicó absolutamente nada. Y cada cosa que fue diciendo la fue pisando con los audios, porque él dice: yo no era el médico de Maradona, no estaba a cargo de la salud, y estaba armando una historia clínica. Habla de los consumos y habla de hacerlo firmar una responsabilidad. Ya le pasó en la jornada anterior de este juicio a Luque tener que decir: le pido disculpas a Jana, porque sabía que por atrás se venía un audio donde él insultaba a los hijos de Maradona. Cada movimiento que hace es casi un paso en falso en el medio. Por eso juega a dilatar la estrategia esa, que pasen las horas, a tratar de contradecir y a poner nerviosos a los que están alrededor. Lo mismo que intenta hacer el abogado de Kosachov. Saben en todo momento que si hablan o declaran, hay una cosa que dicen de forma rápida: no vamos a responder preguntas. No se someten ni a las preguntas de la Fiscalía ni a la pregunta de la querella, porque no pueden enfrentar las respuestas, porque cada cosa que ocurrió y que fue contando Janina en parte de estas 2 horas y que tenía que ver con... Volvió a hablar de la casa, no se quedó puntualmente en la casa, pero ¿saben lo que sí contó? No había aparatología. Y a nosotros nos prometieron que iba a estar esa aparatología. Cuando lo vimos mal a mi papá, la llamé a Kosachov y Kosachov me anticipó si la estaba llamando por la internación domiciliaria, cuando los hijos todavía no lo sabían. Ahí hacen la reunión en Olivos. Lo iba a apoyar Swiss Medical, que al final no apareció. La ambulancia, que nunca estuvo. Todo lo que tiene que ver con el movimiento médico, con lo que tenían que organizar estos médicos, todo eso falló, y es algo que por más que declare de ahora, durante todo el año, como casi se le dijeron los jueces,
Luque no puede impedir que eso se sepa. Luque puede pedir la palabra, pero la gran estrategia de la Fiscalía en este nuevo juicio es que Luque le responda a Luque. Ir a la voz de Luque, en el archivo, en los audios en el 2020. Luque le responde al Luque de hoy. Porque ese Luque recién veíamos como 3 meses antes de la muerte de Maradona, lo único que le preocupaba, no quedar pegado si se moría Maradona. Y ahora presten atención, otro audio, Luque hablando también de la relación, del entorno de la familia de Diego y las responsabilidades. Yo más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia, boludo, salta eso. El que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, boludo. Obviamente que eso es algo del entorno, unas cuestiones que nosotros no podemos manejar, ni vos ni yo. Lo que nosotros podemos hacer es sugerir. La marihuana no produce un daño de un órgano particular, como para que yo sospeche de eso. Yo puedo, digamos, suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente, no tengo forma, ¿entendés? Eso desde el punto de vista médico uno no tiene ninguna responsabilidad, está a cargo del paciente. Ahora, si buscan al paciente, si investiga la policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso, a esa responsabilidad. No es una responsabilidad médica, ni en pedo. Claro. Busca correr la responsabilidad médica a la responsabilidad del entorno. Pero entiendo que además de los audios, lo que además están ocupando mucho los abogados de las hijas es de presentar toda la documentación que implica que era efectivamente Luque el máximo responsable y médico de cabecera de Diego Armando Maradona. En lo que es documentos, además de los audios que lo explicitan. Sí. Bueno, Luque armó la historia clínica, Luque lo hizo firmar, Luque le decía a las hijas cómo iba a ser el tratamiento, pero hay algo que Yanina dejó en claro en la declaración hoy y que fue lo siguiente: al que nunca le hablaron fue a Diego Maradona. Nunca le dijeron a Diego Maradona esto es una internación domiciliaria. Por eso mi papá se molestaba cuando iban a hacerle controles. Esa fue la explicación de Yanina, puntual. Diego se molestaba si le iban a hacer controles porque mi papá no sabía que le estaban haciendo esos controles por una internación domiciliaria. Él creía que se había mudado ahí, que lo habían mudado a esa casa, una casa que era un desastre, insisto, no se ahondó mucho en esa casa, pero sí en cómo eran los controles. Y esos controles incluían la alimentación, lo que tenía que ver con la medicación, con todo lo que no se hizo. Por eso, entre todos esos puntos, lo ejemplificó con un día, un audio, una conversación que hay donde cuentan que Diego se había intoxicado por comer unos frutos de mar con brócoli, que eso le había hecho mal, y hablan los médicos de esa situación, teniendo en cuenta que no era algo que él podía estar comiendo en esa situación de internación domiciliaria. Por lo tanto, en ese momento que él estaba mal y se había intoxicado, y se lo avisa a Forlini, la médica, a Yanina, no estaba allí ni la ambulancia, ni ningún médico que pudiera atenderlo para ver cuál era la situación, y venía de la salida de una cirugía y de una internación domiciliaria. Por eso fue avanzando en todo ese recorrido y en todo ese relato de Yanina hasta que llega el momento de la muerte de su papá. Claro. Bueno, hay que prestar atención entonces ahora cuando se retome, cuando nos llame Mariela López Brown, en la continuidad de las audiencias y después el resto de la familia de Diego Armando Maradona, que tendrá que seguir declarando, Leo. Sí, a ver, vamos a ver cómo se van moviendo los distintos testigos. Se llegó al punto del cuarto intermedio, fueron a comer. Hay que ver si Yanina va a responder y quién es parte de la querella y de la defensa van a articular algún tipo de preguntas. Claro. Como viene el día, se entiende que va a terminar con Yanina. No habría mucho espacio para más. Y los testigos que van quedando se van a sumar probablemente al día jueves. Recordá que en el juicio anterior, los testigos que faltan son los que quedaron primero en el juicio anterior y que contaron cómo encontraron la secuencia el día de la muerte de Maradona. Sobre eso puntualmente también habló Yanina, contando que estaba enojado, que estaba mal, que fue Claudia, que recién nos contaba Mariela, que había entrado a la sala de audiencia recién ahora, que fue Claudia la que las convenció de hacerle la autopsia, y gracias a esa autopsia se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo en este juicio. Por lo tanto, entiende que hasta último momento quisieron tapar lo que habían hecho. Yanina también